La leyenda de la piedra móvil. Otra de las leyendas que solía contarnos mi abuela es una acerca de un par de piedras que visitó alguna vez en su juventud en la localidad de Cuitláhuac, en el estado mexicano de Veracruz. Cabe mencionar que una de esas piedras es un gran monolito de unas 20 toneladas de peso, a la que se le conoce cariñosamente como la piedra móvil. Y esta es su historia y la de su contraparte pétrea. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, tan lejos en el tiempo, que la fecha se ha perdido de la mente de la gente, que en la región de Cuitláhuac, Veracruz, vivieron dos matrimonios que por su carácter jovial y personalidades afines entablaron una sólida amistad que cuando tuvieron sus respectivos hijos decidieron llevar su amistad al siguiente nivel y establecer un vínculo de parentesco por medio del compadrazgo. Este nuevo vínculo trajo como consecuencia natural un mayor nivel de confianza mutua entre los miembros de cada matrimonio, al grado de no ser extraño las visitas a solas de cualquier miembro de la pareja de matrimonios. Sin embargo, la cercanía y la química establecida entre el esposo de uno de los matrimonios y la esposa del otro empezó a encender la mente de uno y otro. Así que en poco tiempo, sin saberse quién dio el primer paso, comenzaron a entenderse a escondidas de sus respectivas parejas, aprovechando cualquier momento a solas para olvidarse de sus respectivos cónyuges. Poco a poco comenzaron a hacerse más adictos a sus encuentros, al grado de empezar a perder el respeto por el lugar y la situación, hasta llegar al momento cumbre, cuando, participando de una peregrinación en honor de una alta figura divina, decidieron quedarse atrás para poder continuar traicionando la confianza de sus respectivas parejas. Y fue en ese momento que se empezaron a convertir en rocas, en castigo por su cadena de traiciones. Primero, la traición a la amistad. Segundo, la traición al sagrado vínculo del compadrazgo. Y finalmente, traición a su fe. Cuando las personas de la peregrinación regresaron, ya no encontraron a la pareja de la cual nunca se volvió a saber nada. Solo encontraron las rocas, de las cuales la mayor se dice que es la mujer, misma que ahora se le conoce como la piedra móvil, ya que cuando mi abuela visitó la roca, se podía mover con un solo dedo. En tiempos recientes, se dice que igual puede moverse, aunque con un poco más de fuerza, pero que sin embargo, las veces que intentaron quitarla por completo con maquinaria, nunca pudieron sacarla de su lugar original. Aunque la piedra que representa al hombre sí la pudieron reubicar. Sin más, esto ha sido El Mundo de José Edgardo. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte y activar la campanita.